Y todos los viernes tenemos el gusto de que nos acompañe el padre Luis Enrique Gutiérrez. Bienvenido, padre, a Leer la Mañana de nuevo. Gracias por la invitación. Estamos nuevamente aquí en este espacio de psicología. Padre, desde el día de ayer, desde el miércoles, nos mandaron un mensaje diciendo el viernes va a estar el padre Luis Enrique con ustedes. Y la respuesta, confiando en Dios, que sí. Pero aquí está con nosotros hoy, día viernes, finalizando la semana, padre. Muchas tareas en toda la semana, padre. Por los momentos... ¿De descanso en la universidad? En la universidad sí, y en la parroquia igual. Tenemos siempre actividades. Estoy solo, ustedes saben. Entonces, sí, bastante actividad. Sí, pero hemos ido saliendo, gracias a Dios, en las actividades, en las Eucaristías. No hemos dejado de recibir las Eucaristías, de tener las Eucaristías dominicales en la comunidad. Mire, yo creo que, esto lo decía, yo creo que es un reclamo que le hago muchas veces a la gente, y lo digo y lo comparto con todos, que muchas veces si hay alguna dificultad, algún quiebre con el sacerdote, pues muchas veces ya que la nota con el obispo, que ya quejarse, lo demás, pero muchas veces poco decimos como comunidad, ¿no? O sea, agradecer porque hemos tenido todos los sacramentos, no separa la Eucaristía dominical. No lo digo por mi parroquia, digo en general, ¿no? Porque muchas veces suele suceder eso, ¿no? Que si su párroco hace algo que a usted no le agradó, entonces inmediatamente va la nota, ¿no? Pero ¿Cuántas comunidades, padre, de ese cargo? Somos 6. 6 comunidades. Sí. Lo bueno es que son pequeñas, porque son colonias, ¿no? Pero sí, siempre se atienden todas. María Goretti está, ¿verdad? Santa María Goretti. La alemán. Padre, ¿y cómo está? Recuerdo que yo fui el año o 2 años, creo que estaba todavía en construcción. ¿Qué hicimos? Seguimos todavía en esa etapa, porque estamos buscando los papeles de la alcaldía, y entonces estamos en ese proceso de tener ya el título del terreno. Y siempre hay vecinos, ¿no?, inconformes, entonces son los que dañan muchas veces los proyectos en la iglesia, cuando debería ser darle gracias a Dios porque hay un espacio espiritual en una comunidad. Muchas veces los vecinos son los que más molestan. Me gusta lo que menciona usted, que a veces las comunidades o los diferentes fieles ponen quejas de a veces por el sacerdote. Sí. Y usted está solo en esta comunidad, o sea que el llamado es a seguir orando por las vocaciones, padre. Claro, porque a veces decía, padre, disculpe que lo interrumpe, pero el padre Rubio la vez pasada me mencionaba, a veces quieren los fieles y nos dicen que venga párroco para tal sector, pero es que no hay. O que a veces dicen, no logró llegar a Eucaristía. Usted suplica, usted me está diciendo solo usted para tantas comunidades. Sí, pero gracias a Dios hemos tenido todas las Eucaristías. Gracias a Dios. Hacen lo que pueden. Los domingos, no hacemos lo que pueden, no. Porque hacemos lo que debemos hacer. No, hacemos lo que debemos hacer. Pues, bueno, no verlo disminuido ni al máximo, decir, yo soy el super sacerdote. No, o sea, hacemos lo que debemos hacer, ¿no? En la fe es recibir las Eucaristías en las comunidades, porque pues todos tenemos esa bendición de tener la Eucaristía. Y como sacerdotes el reto es que aunque yo tenga 3, 4 Eucaristías dominicales, para la comunidad donde llego es la única Eucaristía que tiene. Entonces tengo que celebrar, aunque haya celebrado ya 4 Eucaristías, pero para esa comunidad es la primera. Por lo tanto hay que celebrar y presidirla con alegría, ¿no? Porque es la primera Eucaristía que va a tener, aunque el sacerdote haya tenido 3, 4 Eucaristías, 5 Eucaristías. Hay lugares que tienen 6, 7 Eucaristías, pero para esa comunidad es la primera y hay que vivirla y hay que celebrarla con entusiasmo. Entonces creo que ahí es una forma de ese entusiasmo y renovarnos en la vocación y orar más por las vocaciones, porque es lo que necesitamos. Bueno. Orar por las vocaciones, y usted que trabaja de la mano de los fieles. Es una parroquia también que tiene bastantes jóvenes, padre. O sea, que ocupa bastante ayuda de la colaboración de ellos. Sí. Así es. Padre, pero ya entrando al tema que fue el que quedamos la semana anterior, que fue un mensaje que nos cayó, y en esta semana lo volvieron a preguntar si usted iba a llegar desde ese punto de vista de la psicología, la sexualidad, padre. Pero ¿a qué edad, padre, podemos hablar ya, iniciar nosotros como padres sobre ese tema? Bien, fíjese que hay que educar en la sexualidad. Y se habla mucho sobre ese tema, que dar educación sexual en las escuelas, que dar educación sexual en los ambientes. Es mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo mucho en que se dé tanto educación sexual en las escuelas. Eso tiene que salir de la casa. Porque muchas veces se quiere bombardear al niño, al joven, hablándole de la sexualidad, y es como despertar ese deseo en ellos. Cuando la verdad que lo que debemos dar es una educación, la educación formal, ¿no? La educación que se enseña en las escuelas, matemática, español, ciencia, la parte académica se debe enseñar. Yo doy clase en la universidad y yo me fijo en los jóvenes, por ejemplo, que la mayoría de ellos son de medicina, por ejemplo. Y ellos no tienen pensado ahora tener una paternidad, porque saben que su carrera es larga. Por lo tanto, no están pensando en estar teniendo relaciones. Lo que están pensando es en sacar su carrera adelante.
No digo que no la han de tener, porque eso ya es asunto y privado, ¿no? Pero la cosa es que ellos están pensando más en graduarse, en tener un título, que en ejercer por momentos una paternidad. Ya sabemos que lo que se quiere dar una educación sexual para que se dé una disminución de la paternidad o de que no tengan, las niñas no salgan embarazadas. Pero creo que ese bombardeo de la sexualidad es la que está despertando en los jóvenes el querer tener relaciones sexuales, lo que está llevando los embarazos en los adolescentes. Yo creo que tenemos que tener un bombardeo más de la educación formal, de la educación en la escuela, que se den clases realmente en las escuelas, que se enseñen las horas que son, el tiempo que es y la educación de calidad, porque de esa forma tendremos los jóvenes ocupados en aprender pues, en cuanto a la educación formal y no estarán pensando tanto en esos momentos de ocio, que es lo que lleva a los jóvenes a una genitalidad. Fíjense que aquí hoy tenemos que hablar de la sexualidad y la genitalidad. La genitalidad es el ejercicio de la sexualidad, ya de tener relaciones sexuales. La sexualidad es todo el ser humano, todos somos sexuados. El roce, las caricias, un beso, todo eso es de la sexualidad. Todos somos sexuados, somos seres sexuados. La genitalidad es muy diferente, ¿no? La genitalidad ya es el acto sexual que tienen las personas, mientras que la sexualidad es todo en general. Entonces hablamos de la sexualidad. Decía usted, ¿en qué momento comenzar a hablarles de la sexualidad a los niños desde pequeñitos? En primer lugar, hay que hablar las cosas como son, porque muchas veces ustedes, los que son mamás, ponen nombres, sí, o nombres diminutivos, ¿no? Y palabras que quizás no son las correctas. La mamá, el papá, tienen que educar a los niños desde pequeñitos con las palabras correctas, no estar cambiándole nombre a las partes íntimas. Obviamente en las etapas evolutivas del niño hay momentos en los que el niño cuando nace, pues dan, según Freud, que hablaba mucho de las etapas psicosexuales, hablaba de las etapas, ¿no? Que quizá para muchos pues, está desfasado, pero tiene mucho sentido en cuanto a las etapas que puede dar el ser humano, ¿no? Y entonces vemos que el niño pues, al nacer va a depender de la mamá, pero luego el niño va a ir creciendo y recuerdan que los niños se tocan mucho su cuerpo. Ajá. Y entonces la mamá empieza a decirle, no te toqué, chancho. Entonces, y cuando le digo esto a los estudiantes se ríen, pero es la realidad. Porque muchas veces usted a la mamá le dicen, no te toqué, chancho. Y van creando un cierto morbo en el niño de algo que es parte de su cuerpo, se están conociendo. Y ellos están observando, padre. Se van conociendo, van viendo su cuerpo, hay algo diferente en su cuerpo y por lo tanto van conociéndose. Por lo tanto, desde pequeñitos empezar a hablarles al niño con las palabras correctas. No le cambien, por favor, a las partes íntimas su nombre, ¿no? Son órganos que tienen que llamársele como son, ¿no? O sea, sin pena, sin miedo a los niños, que los niños van a ir comprendiendo. Los niños no son tontitos. Los niños van comprendiendo su cuerpo, van comprendiendo que tiene nombre y que, sobre todo, esa parte íntima de su cuerpo, nadie la puede tocar también, que es importante, ¿no? O sea, enseñarles de pequeñitos que nadie toca su cuerpo, solamente la mamá y papá cuando los bañan y ellos mismos, ¿no? Cuando van tocándose, que van explorando. O sea que, padre, desde los primeros, de un año, podemos decir, ya debemos de eso, o antes no, del tres año. Años. 3 años, ya deberíamos nosotros dándoles esa educación sexual, pero con palabras de acorde a su edad, entonces. Sí, de 3 a 5 años comenzamos porque es la etapa donde el niño empieza a explorar su cuerpo. Todo. Fíjense bien, porque hablamos de las etapas, ¿no? La etapa oral, cuando el niño empieza ya a succionar, empieza a tomar el pepe o el pecho materno, ahí comienza una etapa, la parte oral. Después viene la etapa anal, cuando empieza ya el niño a tener control de los esfínteres. La mamá antes le cambia los pañales, ahora el niño le va enseñando que tiene que ir al baño, que tiene que hacer sus necesidades. El niño que empieza a jugar con la mamá, que dice, mamá, ya. Y todavía no, y sigue sentado y empiezan jugar con la mamá, pero es una forma de que los niños van aprendiendo a ir a hacer sus necesidades solos. La mamá les tiene que enseñar a limpiar su cuerpo, en fin. Y luego viene esa etapa donde va a descubrir una parte diferente de su cuerpo, ¿no? Va a empezar a tocarse, como le decía, que los niños, que es la etapa de 3 a 5 años, donde los niños van tocándose. Después vendrá una etapa donde el niño se le va a olvidar la parte sexuada y va a empezar a jugar con los pares. Entonces aquí ya el niño va a olvidar que le gusta su cuerpo, que va a tocar su cuerpo, porque va a empezar a jugar con los niños, fútbol, las niñas con las muñequitas. No quieren las niñas que el niño se meta en los juegos, no quiere el varoncito que las niñas se metan en su juego, porque entonces está jugando pelota con sus amigos. Es esa etapa donde empieza la escuela también y hay una independencia hasta cierto punto de sus papás, porque empieza ya a ir a la escuela. Va al kinder, a la escuela y empieza a tener esas relaciones y después vendrá la adolescencia y la pubertad y la adolescencia. Pero entonces en esa primera etapa
de 3 a 5 años, por favor, hablarle a los niños como es, o sea, las palabras correctas de acuerdo a su edad. Tampoco se va a sentar a explicarles con gran ciencia todo ese tema, sino como son las cosas correctas, las palabras correctas para los niños, que ellos vayan comprendiendo también, sin destaparlo, sin abrirle ese conocimiento, sino poco a poco. Es un proceso que hay que ir formando al niño. Padre, y eso es hablarle con el lenguaje, como usted lo menciona, adecuado, porque después entramos a ese morbo, y es lo que menciona, es por las edades, porque sigue siendo como un tabú hablarle de educación sexual a nuestros niños. Como usted menciona, en los centros educativos se está hablando, acuerda que ha habido un problema en el Congreso Nacional, pero la educación sexual inicia en el hogar, padre. Debe ser ahí, más bien, ahí en el hogar. inicia en el hogar. Y Debe hablarle, ser. como me llama la atención que usted menciona, hablarle con ese idioma adecuado a nuestros hijos, sin caer en ese morbo. Creo que, y fíjense bien que hay que aprovechar cuando los niños preguntan, porque los niños van preguntando, los ¿Sí? niños quieren saber, o sea, cómo llegó mi hermanita, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nació? Porque ya el cuento del pajarito que trae el niño, ¿cómo se llama? La gaviota, la cigüeña. La cigüeña que trae el niño, pues eso no lo va a creer el niño, o sea, va a ver que la mamá está embarazada, entonces no van a explicársele todo ese proceso, cómo fue que la mamá quedó embarazada, pero que el niño vaya comprendiendo esa situación, que los niños o las niñas vayan comprendiendo esos roles, esos momentos, ¿no? Y sobre todo si el niño pregunta, que se le pueda responder, porque los niños preguntan mucho, ¿no? Hay un momento en ¿por qué? Se tapa el niño, ¿no? ¿Por qué? Entonces es explicarle con palabras que la niña, el niño pueda comprender con facilidad del lenguaje, sin miedo, sin sonrojarse el papá, porque lamentablemente esto lo traemos por todo como la cultura, donde como a mí no me enseñaron, pues yo tampoco le enseño a mis hijos, ¿no? O hay otros papás que dicen, yo le voy a enseñar a mis hijos lo que no me enseñaron en mi casa. Entonces hay que tener como cierto control, el punto medio, el justo medio de todo, ¿no? O sea, tampoco es que se le va a dar toda la información, como he encontrado muchas mamás que le ponen los preservativos a los hijos o las pastillas anticonceptivas a las hijas para decir, no hablan de la sexualidad, pero le ponen los preservativos, le ponen las pastillas a las hijas para que digan, cuídate. O sea, entonces eso tampoco, o sea, tiene que haber un diálogo y sin esa apertura o sin abrir la mente al niño, sino que sea un proceso. Padre, pero ¿por qué sigue siendo un tabú hablarle de ese tema a nuestros niños y nuestros jóvenes? Pues sí, puede ser una cultura machista en la que vivimos, que el machismo no solamente se da en el varón, sino también en la mujer, porque muchas veces ustedes, las mamás, muchas veces tienen esa idea de que esto es para los varones, esta es para las niñas, esto usted no lo haga porque es para las niñas, esto es para los niños. Entonces vivimos esa cultura todavía machista. También es que no se nos ha enseñado cómo hacerlo, porque no hay escuela, lamentablemente, para ello. Hay algunas instituciones que tienen escuela para padres, pero no es abierto para todos. Y sobre todo en una educación pública no hay esta educación, donde se le hable a los papás, no a los niños, que se le está hablando a los niños, ciertamente. Y en las redes sociales lo van a encontrar, pero una educación para papá, para mamá, que la mamá esté preparada para hablar de esos temas con sus hijos, no lo hay. O sea, son pocos las instituciones o pocos los lugares donde se les hable de esos temas. Por lo tanto, sigue siendo así, como hablemos de todo, menos de esa parte íntima del cuerpo, porque esto es sucio, ¿no? Como le decían a los niños, no se toca ahí, que es sucio, chancho. Entonces, como que se queda en esa palabra y se va creciendo y se va avanzando en esa vida donde mañana le voy a hablar, ¿no? Mañana le voy a hablar, mañana le voy a hablar. Pasó la niñez, la adolescencia, la juventud, y cuando se le habló, nunca se le habló, por el miedo a poder hablar sobre estos temas. Y algunos porque dicen, voy a despertarle a mis hijos la sexualidad, y otros por la pena o la vergüenza, o que porque tampoco se les habló tampoco a ellos. Y esas son las consecuencias, padre, que después pueden llevar a largo no hablarle o saltársele etapas para hablarle exactamente de sexualidad a nuestros niños, pero después encuentran esos aquí en el celular. Sí. Muchas respuestas que nosotros podemos haberles dado, o en el hogar, o sea un tía, un hermano, o quien esté en nuestros niños, pero buscan lo que nosotros no lo respondemos, lo pueden buscar acá. En chat, en GPT, que hablan hoy día la tecnología y la inteligencia artificial, encontramos de todo eso. O sea, si usted quiere información, se mete ahí y dialoga con la inteligencia artificial y se puede poner a platicar todo el día con la inteligencia artificial, le puede decir tantas cosas. Pero qué hermoso que sea desde la mamá, del papá, que se le pueda explicar, ¿no? Porque la inteligencia artificial es un algoritmo que van a hablar en general, ¿no? Pero qué bonito que la mamá, con ternura, con cariño, con amor, pueda expresarle al hijo, a la hija, sobre estos temas. Que el papá le pueda expresar con cariño a sus hijos sobre estos temas, ¿no? Sentarse, tampoco es que van a decir, bueno, siéntese todos que aquí vamos a hablar de ese tema. Tampoco, que estas cosas hay que hablarlas con naturalidad.
Ese es otro tema, porque se cree que hablar de sexualidad tiene que sentarse todos y todos, así todos bien cambiados, y entonces todos hablando de sexualidad, todos y reírse, vamos a hablar de este tema. No, las cosas van surgiendo con naturalidad. Una plática normal, padre. Con la naturalidad del mundo, así como viendo televisión, mamá esto, papá esto, hijo aquello, salió un tema en la televisión, pues se puede sacar un tema con toda la naturalidad del tema, o sea, no programarlo, pues, o sea, bueno, voy a tener que hablarle a mis hijos de sexualidad y cómo lo voy a hacer, me tengo que sentar con ellos y hablarles, no, con toda la naturalidad. Es un tema normal que podemos hablar, pero con la tranquilidad del caso, sin poner ahí palabras ni sudar porque voy a hablar de ese tema, sino con toda la tranquilidad pueden hablar de sus experiencias, de sus vivencias. Se puede hablar de algún tema que se vio en una televisión, una novela, una serie, se puede hablar de una experiencia de un vecino, de una vecina, de un embarazo, de una situación de vida, de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, que pueden surgir temas de la naturalidad, de lo cotidiano, y de eso pueden hablar con toda la tranquilidad y sin forzar el diálogo, que también eso puede ser también incómodo, porque si va usted a forzar el diálogo, quizá el joven dice, ay, ya está mi mamá diciéndome estos temas, qué aburrido, porque eso ya lo sé, y mi mamá me está hablando de este tema, y yo eso ya lo sé, ya me lo dijeron en la escuela, o ya lo investigué en la inteligencia artificial. No, pero es que tenemos que hablar desde la normalidad, desde el cariño, desde el afecto, que eso es lo que se va a aprender más que cuestiones de teorías o libros o la información que podemos encontrar en internet. Para resumir un poco, padre, entonces si hablamos de esos errores, sería de hablar de ese tema, que los errores que estamos cometiendo sería ese, tratar de como planificar todo. Que usted dice, tiene que ser un tema espontáneo. Un niño es inquieto, un adolescente, de un solo le puede hacer la pregunta. Entonces, los errores que estamos cometiendo, nosotros como padres de familia, al hablar de ese tema, sí, serían entonces cambiar ese lenguaje inadecuado. Cambiar, sí, y hablar desde la tranquilidad, desde lo que va surgiendo, ¿no? O sea, los temas van a surgir. Y cuando el joven o el niño ve que la mamá le responde con cariño, con ternura, que el papá le responde con cariño, con ternura, entonces va a seguir preguntándole. Porque va a ver que mi mamá no tuvo un reproche. Cuando le pregunté algo, no me respondió yéndose por la tangente o yéndose ahí esquivando la pregunta. O mi mamá o mi papá lo vieron con naturalidad, que no se asustaron porque les pregunté esto. Ellos van a tener la confianza para seguir hablando, para seguir dialogando, porque eso es lo que viene, ¿no? Lo bonito. Hay que valores y sentido. Además de la información biológica, es importante transmitir valores. O sea, es importante eso, ¿no? O sea, porque está la parte biológica, sí, la parte genital, la parte de la mujer, la parte del varón, la parte genital. Eso es normal que hay que hablarlo, ¿no? Como decíamos, sin cambiarle los nombres, sino decir los nombres que es, ¿no? Los órganos genitales masculinos, órganos genitales femeninos. Hablarlo con normalidad. Pero aquí hay que agregarle los valores. Entonces, el respeto al propio cuerpo es un valor. Respeto a mi cuerpo. Enseñarle a la joven, al joven, a respetar su cuerpo, a respetar su individualidad. La mamá, el papá debe respetar la individualidad del joven. Por lo tanto, es necesario que el muchacho, la muchacha tenga su cuarto propio, donde pueda tener ahí su espacio propio, donde tampoco es que va a ejercitar la masturbación y entonces hay que dejarlo solo, no, tampoco así, pero sí hay un espacio propio, una intimidad, ya que es su cuerpo, no puede estar ahí la mamá. Hay un momento cuando la mamá lo cambiaba, la mamá lo bañaba al niño, a la niña, pero luego llegará un momento en que él solo va a buscar cambiarse porque le va a dar pena ver que es su cuerpo. Por lo tanto, se le respeta su cuerpo, se le va a respetar su individualidad al adolescente, al joven, para que pueda comprender y conocer su cuerpo, ¿no? Ya él va a ir conociendo su cuerpo, es parte normal del ser humano, ese conocimiento, la autoexploración que tendrá de su cuerpo, que es parte también de su proceso, ¿no? Pero con valores, enseñarle valores al niño, a la niña, valorar su cuerpo, la importancia del amor, la responsabilidad, que es importante aquí, y el cuidado mutuo, o sea, tienen que cuidarse, ¿no? O sea, cuidar su cuerpo, cuidar a los demás. Y de la fe católica, integrar la sexualidad como parte del plan de Dios. O sea, que aquí es importante, porque no solamente hablamos desde el punto de vista psicológico o humano, sino también desde Dios. O sea, somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, en la capacidad de amar, y que debemos cuidar nuestro cuerpo. Y es bonito enseñarle al niño, a la niña, al joven, a cuidar su cuerpo, amarse como es. La vez pasada hablábamos sobre este tema de las redes sociales, de las fotografías. Amar su cuerpo, si es gordito, si es delgado, amar su cuerpo, si es la nariz respingada o la nariz ancha, amar su cuerpo, no quererse
ahí colocar con otras imágenes que no son, una imagen ficticia que hablamos el viernes pasado, sino que es amar su cuerpo. En cuanto a su cuerpo, si es una niña, pues ama su cuerpo. De su pecho van a crecer, sus caderas se van a agrandar, en cuanto al varón le va a salir su barba, su cuerpo va cambiando, sus genitales van cambiando. Entonces amar su cuerpo, amarse tal como es, a respetarse, a quererse como hijos de Dios, ¿no? Que somos. O sea, ese es el papel que jugamos también, ahí lo juegan las catequistas, padre, ese papel fundamental también para poder desde la iglesia aprender a hablarles a los niños de estas edades, más a los niños y adolescentes, que son los en primera comunión y los que están en esa etapa de confirma. Pero el mensaje también para los papás, porque hay que recalcar eso, y usted lo ha dicho varias veces ahorita, padre, usar ese lenguaje adecuado, poderle llegar a ellos, porque después nos estamos lamentando con esas consecuencias. Sabemos que las estadísticas de embarazo en adolescentes, usted lo mencionó también, y así nos dicen los psicólogos, han incrementado increíble también. Las estadísticas de embarazo en adolescentes cada día van en incremento, las estadísticas que estamos también recordando, esta etapa del suicidio, padre, y muchas ocasiones también se da también eso, porque a veces no damos ese lenguaje adecuado, que son los errores que estamos cometiendo como padres y como sociedad en general. Yo creo que es importante ese tema. En la catequesis sí hay que tener mucho cuidado, porque eso del cuidado de los niños, de los adolescentes, hay que tener mucho cuidado de ese tema en las catequesis, ¿no? Porque hay temas que no podemos tocar por el mismo cuidado que se debe dar. Entonces eso sí hay que tocarlo ahí con toda la seriedad y con toda la cordura, pero creo que es más de la tarea del papá y mamá por eso, ¿no? Me enfocaría más en ese punto de que sea la mamá, el papá, que eduquen este tema, no un catequista, no, porque eso sería intromisión ahí en la formación, que lo pueden hacer, claro, porque si el niño no siente confianza con mamá, con papá, y si siente confianza con el catequista, lo puede hacer, ¿no? Pero siempre con la altura, con la dignidad que toca, ¿no? Saber escuchar y con confianza, no sermonear, porque estamos muy acostumbrados, papá, mamá, a sermonear mucho, ¿no? Cuidadito, vas a hacer tal cosa. No, o sea, es saber escuchar, que se gane usted, papá, mamá, la confianza de sus hijos. Gánese la confianza con cariño, con las cosas como son, o sea, sin ser permisivos tampoco, sino desde la altura, desde lo que se le puede hablar en la etapa que está su hijo. Háblele con amor, con la confianza, sin sermones, sin estar sermoneando a sus hijos, sin intrometerse también, si está metido ahí en la vida de sus hijos. Hay que dejar vivir también a los hijos, que no sienta ahí que está intrometida la mamá o que se entromete en todas las cosas de sus hijos, ¿no? Déjelo vivir experiencias, háblele con claridad, háblele este tema con seriedad, pero sobre todo con la confianza plena y saber escuchar también. Esos errores, resumiendo lo que nos decía el padre, evite el tema o callarse cuando el niño le pregunte, usted contéstele con toda la tranquilidad, no planifique decir que el día lunes voy a hablar de ese tema, no, tiene que ser algo espontáneo porque no es, ya hay que quitar eso que es un tabú, no use apodos o palabras inventadas, no dé explicaciones o falsas respuestas, como mencionaba, que los niños nos vienen a dejar la cigüeña, padre, sí. Porque después los niños indagan. Usar sin miedo esas palabras, o sea, no tengamos miedo y hablar de ese tema. La primera responsabilidad, como lo menciona, somos nosotros como padres de familia. En la casa es que tenemos que aprender a educar a nuestros niños, es en la casa. Ya después van a buscar algo y después nos lamentamos, padre. Después estamos las consecuencias y vamos donde ustedes a buscar ese consejo espiritual. Mire que mi hijo acá, pero a veces nosotros somos los mismos culpables de no saber tocar estos temas, de que ya no tiene que ser un tabú, padre. Yo creo que la experiencia vivida, lo que usted ha vivido como mujer, como esposa, como madre, es la mejor escuela que usted puede comunicar a sus hijos, ¿no? Es la vivencia, más que buscar información y le voy a hablar de esto. Sí, pues hay cuentos que usted puede usar para contarle a los niños, metáforas, videos que puede usar como recursos. También tenemos las redes sociales, que hay algunos temas que pueden salir, o la película o las series, que sale algún tema, por ejemplo, y se puede tocar ese tema dialogándolo. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo? De preguntar, papá, mamá, ¿tú qué piensas sobre ese tema que salió ahora en la serie? Y que se abra el diálogo en ese sentido, ¿no? Pero no forzarlo, no sermonear, no verlo como algo tabú, no ocultar el conocimiento, porque lo va a aprender afuera o lo va a aprender en las redes sociales, y eso es lamentable porque, como ya dijimos, trae consecuencias quizás son graves, ¿no? Desde embarazos no deseados, cuando es una adolescente que no está preparada para ser madre en ese momento,
y enfermedades venéreas, que es lo peor, ¿no? Porque un embarazo pues va viviendo en el proceso, pero una enfermedad venérea, VIH, SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual que se pueden dar cuando no se da una buena educación en el hogar. Iniciemos desde los 3 años a darles un nombre correcto, enséñenle el nombre correcto de las partes del cuerpo, la importancia de cuidar de los niños de 7 a 11 años también. Háblele los cambios en la pubertad, en la preadolescencia y adolescencia, abordar con más claridad estos temas como la reproducción, o sea, todos esos temas que usted los puede hablar. Refuerce los valores, que eso es muy importante, padre. Reforzar los valores en casa. Nosotros tenemos más ahorita, hagámosle énfasis también a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adolescentes. La prevención, la protección también, padre, no significa, sí, darle un preservativo, no. O sea, nosotros tenemos que saberlos qué es lo que le vamos a decir a nuestros hijos, qué es lo que le vamos a hablar, pero ya hablarlos con toda la tranquilidad, con toda la serenidad, no ponernos todos serios como cara de tubo, como así. Yo creo que en la medida que van dando pasos en este proceso, se van a dar cuenta que aquello que les parecía tan difícil, aquello que les parecía tan vulgar o le parecía algo incómodo, va a surgir con tanta naturalidad el diálogo, la confianza, la apertura que van a surgir, y lo vemos en muchas familias que lo hablan y lo pueden dar como testimonio, decir, yo hablo con tranquilidad con mis hijos y ellos tienen una gran confianza porque lo escuchamos, como sacerdotes lo escuchamos a los papás cuando dicen esos testimonios, y es bonito, ¿no? Gánese la confianza de sus hijos, hablándoles con sinceridad, con amor, con ternura, eduquemos desde la ternura, eduquemos desde el amor, y vamos a ver cuánto avance positivo va a tener en cuanto a la relación de padres e hijos, y ya eso es importante, ¿no?, para ese proceso del desarrollo estable de los niños y los jóvenes. Bueno, ya escuchamos esos consejos del padre Luis Gutiérrez, que sin duda podríamos estar un buen rato acá platicando y interactuando, pero la idea de nosotros aquí en la plática es que usted se quede con esos mensajes que a veces pueden ser cortos, pero nos pueden llegar muchísimo a nosotros como padres de familia, y más en estos temas, de saber educarnos, pero educar con amor, educar con paciencia también, tenerle paciencia, no usar sobrenombres como nos dice el padre, que ese es el error que a veces cometemos, y que no sea más un tabú. Y la primera educación sale en casa. Así es que, y ahora la invitación también para que el fin de semana vayamos a Eucaristía también. Aparte de la Eucaristía, por favor, ¿no? Familia, hay una forma también de acercarnos y con esa confianza, después de vivir la palabra, platicar con los hijos. Muchas actividades así este fin de semana. Recordemos que tenemos la canonización también, padre. Tenemos 2 santos ya elevados a los altares, 2 jóvenes, Carlos Acuti también, que tenemos el día domingo también, y Pierre Giorgio, que son esos ejemplos de juventud. Así es que este fin de semana, muchas actividades, igual ustedes, en la parroquia. Gracias, padre. Gracias porque siempre nos acompaña todos los viernes aquí en La Plática. Y para la próxima semana, bueno, ahí nos va a mandar a decir de qué estaríamos hablando. O que lo propongan el tema, pueden mandar su mensaje aquí. Ya hoy lo hablamos, tema que usted propusieron aquí. Así es que el padre ya les dijo, díganme qué tema quiere que les hable, que él con gusto lo va a desarrollar. Ya hablamos del tema la semana pasada acerca de las redes sociales, ese cuidado que debemos de tener. Sobre todo el no compararnos con, ¿sí? con las imágenes, con las demás, los filtros que ponemos. Que fue un tema muy importante, incluso los extendimos bastante porque sí, bastante llama la atención y ese consejo, y hoy hablamos de sexualidad. Así es que mándenlo en las redes sociales qué quiere usted que el padre les hable la próxima semana, y él con gusto lo va a desarrollar. Muchísimas gracias, padre, por ser parte de nosotros. Y esto fue La Plática.